Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes, que es 11 de octubre del año 2019. ¿Y con quién estamos? Estamos con los integrantes de la mesa y con alguien más, o algunos más. Empezamos con los saludos. Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día. Fernando Butazzoni. Buenos días. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Buenos días. ¿Por qué con la boca tapada? No, estoy esperando mi turno, nada más. El último. Estoy acostumbrado. El último, como corresponde. Pero además vamos a saludar a quienes están aquí junto a la ventana que da a la calle Florida. Hoy nos acompañan en el estudio ganadores del concurso de cuentos con trabajo y trabajadores, que han venido incluso cada uno con un acompañante. Están allí atrás Raica Ferreira, a ver que levante la mano. Raica, ahí está. Carlos Aloise Ariscorreta. Correcta, muy bien. Y Ana Goinhex, ¿se pronuncia así? Goinhex, muy bien. Ellos son tres de los ganadores. Nos falta quien recibió el primer premio del jurado, Fidel Maguna, que iba a estar, pero por un inconveniente de último momento no ha podido llegar. ¿Qué tal si los recibimos con un aplauso a todos ellos? Dentro de un rato les vamos a entregar los premios, dentro de un rato, después que terminemos la mesa. Ahora van a estar con nosotros aquí, departiendo, escuchando, tomando nota de lo que se diga. Escribirán cuentos después, pueden escribir cuentos sobre la tertulia vista de adentro, una cosa así, ¿no? Ese puede ser el tema de la próxima convocatoria. Bueno, vamos al primer punto de nuestro orden del día. Vamos a hablar de acá y vamos a hablar de afuera. Primero acá, en la política uruguaya. No sé si lo razonaron, estamos a 2 semanas de las elecciones, o mejor dicho, a 2 semanas de la veda previa a las elecciones nacionales del 27 de octubre. ¿Cómo están viendo ustedes la campaña electoral, la competencia entre partidos, las encuestas, el debate programático, las movilizaciones? Fernando, empezamos contigo. Bueno, yo hay una arista que me interesaba explorar, porque tengo mucho más preguntas que respuestas, ¿no? Que tiene que ver con una notoria baja de la efervescencia ciudadana previa a las elecciones, comparado con elecciones anteriores, con muchas elecciones anteriores. Es evidente, es claro que a nivel de la ciudadanía hay un nivel de exaltación partidaria, digamos, notoriamente menos visible, por lo menos. Yo diría que hay como menos multitudes y más conversaciones. Y eso ocurre en todos los partidos, y ocurre en Montevideo y ocurre en el interior. Y hay algunos elementos que ratifican eso. Por ejemplo, yo estaba mirando las cifras de audiencia del debate entre los dos principales candidatos a la presidencia, o los que tienen más puntos en las encuestas, Daniel Martínez y Luis Lacalle. Y el programa, el debate tuvo una buena audiencia, pero no tuvo una audiencia extraordinaria. No fue un programa que rompió todo 25, 26 o 28 años después del último debate presidencial. Yo me esperaba que el Uruguay entero estuviera frente a los televisores viendo el debate, y no ocurrió así. Las caravanas, por ejemplo, que en elecciones anteriores eran un distintivo de la movilización popular de todos los partidos, además, o de la mayoría de los partidos, en este caso me parece que hay también una disminución bastante notoria de la organización, de la cantidad, de la intensidad. En el interior es un poco más fuerte que acá, pero es notorio también. Contrariamente, sí hay más prensa, hay más una dedicación muy importante de los medios de comunicación al tema de las elecciones, ¿no? Y si lo comparamos con otros países de la región, ni que hablar de Argentina, ¿no? Pero incluso Brasil o Bolivia con el tema de la reelección de Evo Morales, Ecuador, vemos que hay un comportamiento notoriamente distinto de la población uruguaya con respecto a esos procesos electorales. Entonces, una de las preguntas que a mí se me ocurría era, ¿qué es lo que hay acá? ¿Indiferencia, como algunos dicen? ¿O no será un proceso de madurez cívica de la ciudadanía que se toma
los procesos electorales con más calma y por lo tanto con más responsabilidad, aunque tal vez con menos fervor, o la exteriorización menos notoria del fervor. En las elecciones anteriores, y con esto termino, hubo una frase que se hizo célebre, que el susto despertó al mamado, con respecto al electorado del Frente Amplio y a las movilizaciones que ocurrieron después que parecía que el Frente podía llegar a perder las elecciones. Bueno, ahora parece que el mamado está sobrio, no está ni dormido, no está mamado. Entonces me parece que la actitud de la población, a mí me hace acordar a la actitud que yo vi en países europeos, en momentos de elecciones, en los cuales uno se enteraba que había elecciones, había algunos actos, pero en general eran mucho más discretas las movilizaciones, el ruido de lo que es acá. Entonces, otra pregunta es, ¿ese ruido dificulta el ejercicio democrático, digamos, de la participación electoral, el debate, la discusión, la reflexión de los ciudadanos, o por el contrario lo facilita y lo pone, digamos, en un valor distinto al que tenía antes, en el que se hablaba, bueno, del efecto contagio, por ejemplo, ¿no? Como si las ideas pudieran contagiarse simplemente por fervor. Bueno, esa es un poco la idea. El puntapié inicial de Fernando fue muy amplio. No tienen por qué ir por ese lado, porque yo lo que les preguntaba era impresiones, cada uno con sus impresiones de cómo viene la campaña a 15 días de la votación. Pero si quieren, por supuesto, pueden comentar. Mientras hablaba Fernando, tú ponías una cara como de que no compartías nada. Generalmente no comparto. Me encanta, por eso es un gran amigo. No es que no comparto, no, estaba escuchando, porque realmente dice cosas originales. Yo la verdad es que esta comparación con Europa, tal vez en la población sí la veo, como la ves tú, pero esta banalización de la campaña política, estos reclames, propaganda, marketing, que uno ve en televisión y de repente se corta y aparece, yo qué sé, Natalia Oreiro haciendo un reclamo, y es la misma cosa. Es decir, venden a los políticos como si fueran una mercancía. Vos mirá la naturaleza del mensaje, con excepción del Partido Independiente. No, hay que decirlo. Estamos a solo 15 días. Digo, realmente vos decís, pero ¿y esto a dónde va? Ahora, es muy grave esto. Por eso es que no soy tan optimista como vos. Es muy grave. Él no es optimista. Yo no dije nada del optimismo. No, porque decís que tú dijiste en un momento, que yo creo que ahí fue donde puse la cara, que esto es una señal de madurez como en los países. No, pregunto si es una señal de madurez. Pregunto. No, la respuesta es que no es. Digo, acá está en juego demasiada cosa, me parece a mí. Porque hay países, incluso países europeos, en los Estados Unidos también, es que hay una fortaleza institucional tal que la elección de mandatarios políticos, de legisladores y de presidente, tiene una importancia, sin duda, para la población, pero no tanta como la tiene en nuestros países en América Latina, porque acá entra un nuevo partido político y cambia todo, cambia las personas, pero tiene importancia tiene mucha influencia sobre el funcionar de las instituciones. Generalmente van para atrás, deshacen lo que se hizo. Es decir, hay mucho de hacer y deshacer en los países nuestros, y la cosa que más me preocupa de todo esto es que en la década del 70-80 en América Latina había 2 democracias solamente, imperfectas, pero democracias al fin, que eran Venezuela y Colombia. Después tuvimos un renacer de la democracia, y ahora yo creo que estamos nuevamente en una situación donde, ¿cuáles son las democracias que vos podés decir realmente funcionan como tales y con instituciones sólidas en América Latina? Yo pondría Chile y Uruguay, y todo el resto está en cuestión. Pero, volviendo a la pregunta, ¿cómo ven la campaña? ¿Estás sugiriendo que me fui del tema? Algo. Pero además, tenemos que darle la palabra a más gente, que hay 2 tertulianos más. Me ofendí. No, pero dale. No, es eso, estoy diciendo. Digo, estas cosas que están pasando con la democracia no son bromas, porque realmente la democracia en este momento está en crisis en América Latina, y yo estoy cansado de escuchar gente, americanos del norte y europeos, que dicen, no, lo que pasa es que para América Latina democracia ustedes no están listos para la democracia.
En América Latina no funciona. ¿Y cuántas veces lo he oído yo eso? Pero nosotros parece que tuviéramos esta voluntad de que cada vez que tenemos un periodo de auge democrático, nosotros mismos nos encargamos de embarrarlo. Porque hoy día en la situación en América Latina, alrededor nuestro, por todos lados, está muy mal. Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Bueno, pero- Argentina. ¿Y la campaña electoral? Pero estoy hablando, ¿no entendés la conexión? Todavía no del todo. Ana, Pero la campaña electoral es lo que hace, es fundamental a la democracia. El acto de elecciones es lo más fundamental que tiene una democracia, donde el pueblo decide quién lo Sí, va a mandar. pero mi Entonces, pregunta ¿cómo es- manejás ese acto? pero mi pregunta era, ¿cómo la están viendo a 15 días de las elecciones? Banal, costosa y fuera de foco para mí. Ah, bueno, esa es la respuesta. Bueno, a mí me gustaría manifestar mi absoluto desacuerdo Con Fernando. contigo, Ah, No, aclará con Gonzalo. con Gonzalo. Ahí está. Porque creo que lo que señala Fernando al principio, perdón, hoy estoy muy ronca. Sí, Ana estaba Tengo ronca. una voz de varón te que da queda muy vergüenza. bien, Vos decís que estoy a lo Graciela Borges. Una cosa así. Yo creo que se mueven las cosas por otro lado, que quizás no vemos tanta gente en las calles, pero que están actuando en otro lado. A mí me pasa, como no tengo redes ni quiero tenerlas, me pasa que llego, por ejemplo, a la universidad y escucho a mis compañeros decir cosas como, ¿viste lo que se armó? Y claro, yo no la vi. Entonces creo que, y ahí me la cuentan, y es una discusión entre fulano, mengano, y están diciendo tal cosa, arden las redes diciendo tal otra. Y en esas redes la horizontalidad de la participación y muchas veces el anonimato es exactamente el mismo lugar que antes tenía la gente en una plaza. Mirá lo que dice Eduardo, uno de nuestros oyentes. Un simple aporte. La efervescencia de la campaña electoral está en las redes sociales. Gracias. Más allá Exactamente. de la madurez o cambios de comportamiento de participación física en locales partidarios y movilizaciones, además ocurre que las redes sociales están jugando y fuerte. Exacto. A eso súmenle que está lo de siempre, ¿no? Los eslogans, las promesas, está el viejo factor humano de los líderes que miden su empatía y que juegan mucho con su memoria. ¿Qué tal, Carlito? Se mejoró aquella vaca que tenías enferma. Eso que es fundamental, la enunciación, el cara a cara con la gente, el recordarlos, el decirle, ¿se acuerda que le prometí tal cosa y 20 días después aparece por el pueblo en una caravana y te lo trae? Eso lo practican todos cuando pueden, porque exige memoria, exige todo un trabajo de cosas, no una empatía con la gente. Al viejo estilo de todos nuestros caudillos desde el fondo de los tiempos, eso sigue estando. Lo otro es las redes, en donde cada uno juega como puede, obviamente con un equipo, porque si no... Ahora, a mí lo que me llama la atención, además de eso, es la volatilidad de los cambios. Cómo la gente puede en 15 días cambiar el voto, en 10 días, en una semana. ¿Tú estás notando eso? ¿Conoces Sí, ejemplos? claro. Gente a tu alrededor te dice, mira, yo pensaba votar a fulanito, pero sabes que ahora se me desmoronó. Y estoy pensando si me gano. Y vos decís, pero claro, desde el punto de vista ¿Qué pasó? ideológico, ¿Por qué se desmoronó? este cambio es un giro muy, muy grande. Y capaz que se desmoronó por eso, porque dijo una frase que a su vez en las redes sociales armó Exacto. bruto lío y entonces se cambia la opinión. Esto tiene un nombre y se lo pusieron Agni Heller y Ferenc Ferk. Se llama pospolítica, ¿no? Y es la política en clave de personalización y ya no tanto en clave de programa, porque en términos generales las propuestas tienen mucha similitud y mucha cercanía. Todos, por supuesto, tratan de hacer ver que hay distancias, pero en realidad hay puntos de convergencia dentro de los sistemas democráticos muy notorios. Y creo, y en eso sí estoy de acuerdo con Fernando, que claro, las campañas son más largas, léase balotage, tienen más instancias, y la clave de personalización se agota más rápido que la clave ideológica, que exigía cierto compromiso Bueno, con acabas un de mencionar batallar. otro factor, ¿no? Una campaña electoral muy larga, Muy larguísima. larga. La gente se ¿Cuánto cansa. tiempo hace que estamos en campaña? Se cansa, es como que estás permanentemente Más de en un año, campaña. ¿no? Sí. Más de un año. Y después Entonces viene creo que todo eso el balotaje y el tirón las final. municipales, ¿no? Entonces es muy agotador, ¿no? Para todo el mundo. Entonces llega un momento en Y que por costoso, preservación la gente hace clic, baja la cortina y dice, bueno, esto lo pongo en el refrigerador y ahora me ocupo de los problemas del edificio o de lo que me está pasando en el trabajo o el problema que tengo con el pie izquierdo, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Hay como un exceso de, me parece. Más mensajes. Recién el de Eduardo era de acá, de San José, pero este de Miguel viene de Toronto, Canadá. Dice,
que se ha degradado la discusión política desde el momento en que se lleva al plano de las redes sociales. Los propios dirigentes políticos llevan allí la discusión, el debate de la campaña. Yo no sé si llamarlo degradado, porque, no sé, me parece que es una tendencia propia de la gente mayor, pensar que todo pasado fue mejor y siempre me rebelo contra eso. Me gusta más complejizar. Creo que es distinto. La clave personal es distinta a la vieja clave de pertenencia ideológica. Y la participación anónima permite exabruptos, permite agresiones que antes de pronto las veías en la calle y tenían como un aspecto de violencia física que dentro de la red es simplemente una violencia verbal. Son cambios, pero no significa degradación. Creo que todo lo que sea discutir y expresarse, porque no podemos llamar degradación a la participación más horizontal de la gente en las cosas, porque en definitiva es esa, ¿no? Mirá cómo está Canadá entre la audiencia. Ahora, otro mensaje de Leo, también desde allá. Son las redes las causantes de la banalización de la política e incluso su influencia en las elecciones es muy peligrosa, dado que los ciudadanos se llevan más por un chisme que por una propuesta seria. Están esos riesgos. Juan. Bien, yo soy un caso típico de lo que decía Fernando. A mí me tiene un poco cansado el tema de las... Y además me doy cuenta que como yo no estoy para nada, no consulto, no tengo ni pertenezco a ninguna red social, no me entero de toda la parte caliente de la campaña. Bueno, así que me queda poco para hablar sobre el tema, de modo que me voy a desviar a 2 puntos nada más. En primer lugar, no quiero hablar de las encuestas porque también me doy por vencido, es decir, ya reconozco el concepto error de medida, que es un concepto técnico, no es un insulto, es decir, y se lo toma de esa manera. La palabra error de medida hace 2 o 3 siglos que se usa en todo lo que es medir, y es un concepto muy importante. ¿Estás diciendo que tuviste repercusiones que se enojaron contigo algunos diciendo que representantes yo estaba, de empresas? Por ejemplo, diciendo que yo desprestigiaba a las encuestadoras, que lo primero que dije es todas las encuestadoras tienen razón. Es decir, la dispersión que tienen es natural, es el error de la medida. Y la palabra error de la medida no es una crítica, es un concepto de la medida. Bueno, es decir, lo que sí me queda claro es que cada uno interpreta las cosas de acuerdo con lo que tiene adentro, ¿no? Eso no cabe duda, o con lo que no conoce. Y de ese modo me parece que también la publicidad, pasa lo mismo con la publicidad, con los debates, las entrevistas, ¿no? Es decir, uno mira un debate y entonces, según lo que ya previamente pensaba, resuelve ganó este o ganó este otro, ¿no? Es decir, es totalmente inoperante eso. Entonces yo creo que hablar del único punto que a mí me importa, es decir, creo que lo único importante en una elección es la rotación de los partidos, ¿no? Es decir, yo creo que firmemente en que lo esencial de la democracia es que para mantener estable la conducción bajo una sociedad capitalista es necesario que los partidos de izquierda y de derecha roten. Es decir, no cabe ninguna duda de eso. Es decir, demasiado periodo, por ejemplo, 3 periodos de gobierno de un gobierno de derecha, de izquierda, hace que las empresas tengan poca rentabilidad. Porque es inevitable, el aumento del salario real sale de algún lado, sale de la ganancia que no obtienen las empresas. Entonces, 3 periodos en el cual aumenta el salario real significa 3 periodos en que las empresas se quejan, y por lo tanto tiene que venir un partido de derecha a que acomode la situación. Y entonces es inevitable que lo que pase es que en la rotación de un partido de derecha disminuya el salario real y aumente los beneficios de las empresas. Es inevitable, porque si no la sociedad es inviable. La sociedad es inviable. ¿Estás pronosticando el resultado? Sí, claro. Es decir, inclusive yo pensaba que ya la elección pasada iba a pasar esto, la rotación de los partidos, ¿no? Porque normalmente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, la rotación de los partidos ocurre más o menos alrededor de 10 años. Ajá. Es decir, 15 años es un periodo muy largo, ¿no? Yo estaba pensando en Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? O estaba pensando en Felipe González. Fueron gobernantes que estuvieron encaramados en el gobierno con sus propias ideologías y sus propias propuestas durante muchos años. Sí. En un caso durante poco más de 10. Caso durante 12 años y en el otro caso durante 13 años. Yo creo que el error de la medida. Yo creo que sí. Yo creo que lo esencial en una democracia no es la rotación, es la votación. Me parece que la población elija durante varios periodos consecutivos, o la mayoría de la población, durante varios periodos consecutivos a un mismo partido,
debe tener una razón poderosa y es una razón sobre todo respetable. Yo no adhiero a la tesis de que lo fundamental de la democracia es la rotación de los partidos en el poder. Yo creo que lo fundamental de la democracia es la libertad para expresar la voluntad política de la ciudadanía, que se hace no solo a través del voto, pero también a través del voto. Dicho esto, yo quería señalar, porque nos fuimos un poco de tema, ¿no? Nos fuimos de tema, y a propósito de la desviación, hay varios mensajes de oyentes. Pregunta Alicia Deposito, por ejemplo, ¿y los colorados cuántos años estuvieron gobernando? ¿No pasó bueno, eso que tú decías? Precisamente yo omití decir una cosa. Una característica, no de la rotación de los partidos, no es una característica de la democracia, es una característica de un capitalismo desarrollado. Es decir, en un país, un capitalismo incipiente como fue el del Uruguay del siglo XX, puede ocurrir una cosa así, como que un partido gobierne durante una cantidad enorme de años. Ahora, es una manifestación de capitalismo rudimentario, nada más. Ahora se entiende mejor lo de Juan, no por eso va a dejar de generar polémica. No por eso va a dejar de estar errado. Estoy de acuerdo con tan nadie. Claro como equivocado. No, a propósito de lo que decía Gonzalo, yo no estoy tan seguro de que alguien de Estados Unidos o de Europa Occidental, bueno, ni hablar de Europa del Este, pueda mirar la democracia latinoamericana como algo, digamos, medio débil o como con cierto desprecio o menosprecio, porque es un problema que a mí me parece que es mundial. Es decir, recordemos que las elecciones en Estados Unidos y el señor Trump como presidente de Estados Unidos han sido severamente cuestionados por actos que son absolutamente fraudulentos e ilegales. Sí. Recordemos que España ha tenido en los últimos 2 o 3 años larguísimos periodos de interinato porque no logran formar coaliciones. Recordemos que en Israel ocurre lo mismo. Boris Johnson resolvió de manera ilegal, además, de acuerdo al pronunciamiento de la justicia, disolver el Parlamento británico. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que es un problema que hay que mirarlo con la amplitud suficiente, ¿no? ¿De qué estamos hablando, Juan? Pero es cierto, no es cierto, lo que decís es cierto, pero en Europa y en Estados Unidos el intercambio entre un partido y otro y la democracia ha funcionado durante muchísimos años, sin tantos altibajos como en América Latina. Y esto que yo he escuchado lo debes de haber escuchado tú también. Hablale al micrófono. En América Latina las democracias son muy inestables, duran poco tiempo y después viene una dictadura que pone las cosas en orden. Es un poco lo que tú decías. Es la forma brutal de hacer el cambio. Pero yo creo que lo que dice Juan es básico, y no creo que contradiga lo que tú decís. Las dos cosas son ciertas. La democracia es la libertad de expresión del pueblo, es el único sistema político en el cual el pueblo decide quiénes son, y no se ha encontrado quiénes son los que van a gobernar, y no se ha encontrado ninguno mejor. Pero lo que dice Juan es cierto también. Y yo, sinceramente, pienso que la gran ventaja de la democracia liberal es que permite eso que dice Juan. En forma pacífica, ¿no? Claro, en forma no violenta. Ahora, ¿qué pasa si eso no ocurre? Si esa libertad lleva a que un partido, como ocurrió en Uruguay y como ocurrió en otros países, se permanezca en el poder durante largos periodos de tiempo. ¿Cuál es ¿Qué es lo que se valora? Y no hay democracia, se pierde la calidad de la democracia. Ahora, no fue tan largo, porque no hay que olvidarse que hubo una dictadura, es decir, en los años de gobierno colorado hubo una dictadura del Partido Colorado, en tiempos de Terra y alrededores, ¿no? Y eso lo consideras una rotación. Es una rotación. Correcto. Bueno, más argumentos, los oyentes agregan otros. FEFO, por ejemplo, la complica, la pica. El escaso interés en la campaña está directamente relacionado con la mediocridad de los dirigentes. Wow. Están olvidando que los partidos uruguayos, los partidos políticos uruguayos son cachol, o sea, captan todo, y socialmente y políticamente también, y que todos tienen a las derechas y a las izquierdas. Entonces la rotación en ese caso se debe ver desde ahí también, ¿no? Cuando uno mira los largos años de permanencia en el poder del Partido Colorado, o los largos años del Partido Blanco como Partido del Llano, o la irrupción y el cambio en ese tablero que produce la izquierda a partir del 71, tiene que considerar que todos los partidos y también la coalición de izquierda se convierten en partidos cachol. Y eso, desde el punto de vista de sociología, explica bastante las cosas y complica la explicación de Juan, que es demasiado matemática. Juan, otra vez. No, quiero mencionar que hubo 2 interrupciones del periodo de gobierno colorado. Una fue la de Terra,
en los años 30 y 35, y otra fue en los años 70, por la dictadura militar. Es decir, hubo 2 interrupciones en ese periodo, porque precisamente hubo periodos demasiado largos de persistencia de un partido. Perdón, hubo 2 interrupciones dictatoriales y hubo una democrática lo que que fue pasa el es que gobierno fueron los gobiernos del Partido Nacional. Interrupciones del periodo de gobierno del Partido Colorado. Es decir, que... Se están olvidando el Parlamento. No, pero perdón. además a mí Se lo están que me olvidando preocupa el es Parlamento. que Juan, de alguna manera, como que dice, un largo ciclo de un mismo partido en el poder puede propiciar una interrupción de la institucionalidad democrática. Si no ocurre el cambio, si no Sí, ocurre es la decir, rotación. si no ocurre la rotación de partidos, vamos a una dictadura. Por las buenas o las malas Ahí tiene va. que ocurrir. Perfecto. Yo era para tener claro... Yo creo que hay que poner eso de cabeza, es al revés. Si la larga permanencia de un partido, más de un periodo, o 2, o 3, se da porque efectivamente y en legalidad la gente lo elige, como dice Fernando, está bien. Si se da porque se han tomado los resortes de cooptación y se han adulterado, eso es peligroso. Claro. Pero es consecuencia, no causa. Sí, no. Bueno, a mí me gustaría ver la visión económica de las 2 dictaduras brevemente, pero... Ya no vamos al tema. Pensar que estábamos hablando de cómo viene la campaña a 15 días de las No, elecciones. no, pero es Es interesante culpa de la porque audiencia. Yo creo que son es la comentarios de audiencia campaña, y yo lo reconozco, tanto el mío como el de Juan, como el de Gonzalo, como el de Ana, son comentarios de campaña. De la campaña, sí. ¿De verdad? ¿De qué pasa en la campaña? ¿Qué ¿no? pasa en la campaña y qué va a pasar después? Claro. Entonces, cuando alguien hace un comentario sobre una generalidad en la que subyace una particularidad, lo que está es haciendo parte de ese paisaje. Quizás vos querías que nos comportáramos como los semiólogos, que ahora también forman parte de la lectura Claro. política, y es decir, no le queda bien el traje, son horribles los lentes de Martínez, No. o la calle Pou debería tener yo menos quería que se músculo. comportaran Pero no podemos como la hacer gente eso. que escribe en las redes. Y me decepcionaron. Bueno, somos de... Identity Corte del Sur. Nueva reserva especial de Jiménez Méndez. Medalla de oro concurso Tanat al Mundo. Y elegido el mejor vino de corte de Uruguay. En el concurso el consumidor elige 3 cepas en perfecta armonía. Tanat, Malbec, Carmener. Identity Corte del Sur. De bodega Jiménez Méndez. Vinos que seducen el alma. Casualmente agrego la conclusión que salía acá en la mesa durante la pausa. Ninguno de los 4 tertulianos tiene redes sociales. Ni del Ni el conductor. Y el conductor tampoco. Así que somos 5 marcianos. ¿Y nuestro visitante? A ver que levanten la mano nuestros La visitantes jovencita, ganadores la y jovencita. familiares. ¿Alguien tiene redes sociales ahí? Sí, uno sí. Pero levante, que levante. El reincidente y la jovencita. Hay 2. ¿Tú también? 3. Elder Silva decía que para el gaucho que tiene Twitter, la Pampa es un corralito. Ya volvemos. Me encantó. Terminábamos el bloque anterior concluyendo que ninguno de ustedes 4 tiene redes y que yo tampoco. Y desde la audiencia nos contesta un oyente de celular terminado 195. Ustedes tienen la radio. Vaya si tienen red. Como diciendo, no se Hablar de hagan, red, vos que decías del truco. No, pero hay una diferencia. no hay se una- hagan los listos. No, pero hay una diferencia, que es que acá en la radio todo el mundo da la cara, sabe quién es y se hace responsable de sus dichos. Ajá. En las redes muchas veces son anónimos. O un falso anonimato, porque en realidad si presentas una denuncia terminas inmediatamente sabiendo quién es el propietario de... Pero hay una diferencia que es la... Sí, esa modalidad se da, ¿no? Y después se dan todas las deformaciones, ¿no? Claro. Los trolls, los bots, y vaya uno a saber qué. Otro mensaje. Nacho, escuchando a Ana con su ronquera y su voz alterada, dice, pobre Ana, yo pensaba ir a escucharla hoy en su charla sobre Magallanes en Punta del Este. Pues que vaya, yo llego a la noche, ¿Llegás? sí, pero llego, sí. Reservarlo para el telegrama. Intenso tratamiento con miel y con Sí, jarabes ando y todo con eso. unos, sí, ¿Vas a estar en caramelitos condiciones? para la gana. Sí, fue una alergia súbita que me vino, creo que por un precioso ramo de flores que me regalaron ayer después que presenté un libro. Mirá. Me mató, sí. Muy perfumadas, muy lindas, pero el ramo más lindo que vi nunca. Pero me mató, literal. Me cerró la garganta y...